Hola, mi nombre es José Lara, estudiante de SPOL. En este video se ilustrará o se simulará el rectificador monofásico de media onda controlada. Se necesitará una fuente AC y una fuente DC. Una fuente AC y DC de voltaje. Por ende la seleccionamos. También se necesitará de una resistencia y una inductancia. También se necesitará de un diodo y de un tiristor. Al igual que se necesitará el bloque Power GUI y de sistemas que permitan realizar mediciones, un medidor de voltaje, una de corriente, y se necesitará también un generador de pulso. Un generador de pulso y un Scott. Empleará también un MUX. Bien, vamos a realizar las conexiones. Bien, al generador de pulso y a la fuente de voltaje AC le conectamos con el tiristor de la siguiente manera. También conectamos un medidor de corriente para medir el voltaje de entrada. Colocamos un medidor de voltaje y lo rotamos un poco. Bien, ya rotado, lo conectamos de la siguiente manera. El diodo, asimismo hay que rotarlo para realizar su conexión. Vamos a necesitar una resistencia de 10 ohmios y un inductor de 1 milihenrio. Hay que setearlo para que la corriente inicial sea 0. La fuente de voltaje DC hay que definirla en 10 voltios. Vamos en OK. Rotamos y rotamos. Bien, modificaremos la fuente de voltaje AC como lo define el texto. Serían 220 RMS, por lo tanto se la multiplica por raíz de 2. Se lo deja la frecuencia predeterminada, que sería 60 Hz. Se le damos OK. El generador de pulso lo definimos. El periodo será 1 sobre 60, es decir, 1 sobre la frecuencia. En fase delay colocamos 1 sobre 60 dividido para 4, ya que queremos que el tiristor obtenga o reciba un pulso en 90 grados o pi medio. Le damos en OK.
colocamos un medidor de corriente. Un medidor de corriente lo retamos un poco. Perdón, está mal realizada la conexión, es al revés. Allí. Realizamos las conexiones. Asimismo colocamos un medidor de corriente para la carga. Lo rotamos un poco. Y por último necesitaremos de un medidor de voltaje. Para medir el voltaje de salida. Rotamos un poco. Bien. El scope lo modificamos para que reciba 4 señales. Modificamos este valor para que la señal sea más suave. Generamos 4 pantallas. Le damos a aplicar. OK. Seguimos con las conexiones. Conectamos el multímetro, perdón, el medidor de voltaje, de la carga. Como primera señal que recibirá el scope va a ser la del voltaje de entrada. La segunda será el voltaje de salida o de la carga. La tercera será la del MUX, que el MUX no es más que el tiristor con la señal del diodo. Y la última será la de la carga. Observamos de que todas las conexiones que se han realizado estén adecuadas y bien realizadas. Bien, establecemos el tiempo de simulación, guardamos el archivo y le damos play. Esperemos hasta que compile. Ya se encuentra lista la simulación y en la primera subpantalla podemos observar el voltaje de entrada sinusoidal. En la segunda pantalla podemos notar o observar el voltaje de salida y, como se había mencionado, el tiristor se activa en pi medio, por ende en el ciclo positivo llega hasta pi medio
el tiristor recibe la señal, como en pi medio, toma el valor máximo del voltaje, llega hasta el valor máximo, luego decrece hasta 0, pero por la fuente de voltaje DC no llega hasta 0, sino que aumenta un poco hasta las 10 y continúa hasta pasa el ciclo negativo y el diodo no conduce, pasa el ciclo negativo y termina el periodo, el primer periodo, y comienza de nuevo el ciclo positivo, llega hasta otros 90 grados y vuelve a obtener un pulso, decrece el voltaje hasta 0, aumenta hasta 10 debido a la fuente DC y continúa así periódicamente. Bien, en la tercera señal podemos observar la señal del tiristor, la señal de corriente del tiristor y del diodo, que tiene una similitud con la gráfica 2. Como podemos observar, la corriente es 0 hasta que recibe el pulso, el tiristor. Por ende el inductor empieza a cargar, luego se descarga, viene el ciclo negativo, el diodo D deja de conducir, vuelve el ciclo positivo, el tiristor obtiene nuevamente el pulso y vuelve a cargar el inductor y se descarga, y así continúa periódicamente. Bien, la cuarta gráfica es la de la carga, la corriente de la carga. Como podemos observar, tiene una gran similitud con la señal graficada o mostrada en la tercera subpantalla, y esto se debe a la inductancia que presenta el inductor. Como se sabe, el inductor es el encargado de impedir los cambios bruscos de corriente. Los cambios bruscos de corriente. Por ende, si se llega a aumentar la inductancia aún más, esta gráfica se parecerá mucho a la gráfica de aquí. Sin embargo, si hubiera una inductancia muy baja, entonces en esta gráfica no se parecería a la tercera, sino más bien a la segunda, ya que hubieran cambios bruscos de corriente y por ende hubiera picos de corriente. Bien, esa ha sido mi explicación de la simulación de un rectificador monofásico de media onda controlada. Gracias.